Bueno, ya para terminar, la última ponencia, presentamos al maestro en ciencias, a Edgar Vargas, integrante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Posgrado de la UNAM, y con el tema Futuro Laboral en América Latina de los egresados de programas de posgrado en Ciencias, Ingeniería y Humanidades. Sí, está por ahí la presentación. Hola, buenas tardes a todos, gracias por esperar, es la última mesa. En realidad yo creo que voy a dar básicamente como el resumen de todo lo que se ha dicho, quizá algunos datos nuevos que no conozcan, pero en realidad quizá el eje en el que construí esta ponencia es acerca de las diversas paradojas que justo se trataron en esta mesa, ¿no? Como la cantidad de egresados que tenemos cada año como doctorado. Entonces, no sé si tienes por ahí la presentación. Edgar Vargas, dice Vargas, pero sí, por favor. Bueno, hace 2 años constituimos la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado. Básicamente éramos estudiantes de maestría y doctorado que estábamos inconformes por los cambios que hicieron unilateralmente autoridades en ese momento de CONACYT, específicamente el director Enrique Cabrero, bajo la administración de Enrique Peña Nieto. En realidad nos constituimos estudiantes básicamente de universidades públicas, evidentemente la mayoría de los programas nacionales de posgrados de calidad, y ahí comenzó pues, lo que para mí ha sido como una travesía de entender por qué estudiar un doctorado si realmente no hay futuro. Y claro, así, por eso inicia eso, ¿no? No hay futuro, ¿no? No encontramos un lugar, porque justamente como lo dijeron aquí hace unos momentos, parecería que ya estamos en un momento en que el sistema científico mexicano está en un momento de colapso, ruptura, incluso generacional, ¿no? Digo, para abonar un poquito y tratar de no ser un machiprogre, la Academia Mexicana de Ciencias está cumpliendo 60 años. En esos 60 años, solamente una mujer ha sido presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? Ahí se nota el sesgo brutal que está, ¿no? Y si uno considera además qué tipo de personas son, pues son evidentemente personas mayores de 60, 70 años, ¿no? Que dominan la academia. Sin embargo, pues bueno, algo que tratamos de decir, bueno, justamente con ese grupo de amigos es que, bueno, la ciencia mexicana, pues es más allá del investigador titular, es ni 3 emérito, ¿no? Que es un señor blanco, canoso, ¿no? Sino son los estudiantes de licenciatura, de maestría, doctorado, hombres y mujeres, transexuales, homosexuales, que estamos en todas las áreas del conocimiento, no solamente los señores blancos. Bueno, el sistema científico mexicano está sostenido esencialmente por el Estado, para bien o para mal, y quizás sea así porque nunca se concibió que el destino de una persona con posgrado vaya más allá de la academia, la labor docente o la investigación, lo cual es toda una falsedad y que hoy está generando problemas de diversa índole. En otros sistemas científicos, la iniciativa privada juega un papel muy importante en el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo, así como en la formación y empleo de esos mismos recursos humanos súper especializados, que son la gente de posgrado. Existen en esos países, especialmente, no sé, Alemania, Inglaterra, Francia, estamos hablando del primer mundo, donde existen varios sistemas de centros de investigación descentralizados, autónomos, con múltiples sedes y en constante crecimiento y recambio generacional. De esta manera, el sistema científico es un ciclo donde los productos, materiales de conocimiento, regresan a la sociedad, a veces mediante empresas, productos, sí, claro, pero también sobre productos culturales, como se ha mencionado aquí hace un momento, lo que permite que se generen ganancias, se reinvierten en nuevos diseños y también se renueven las preguntas científicas y se forman especialistas. ¿Puedes bajar un poquito? Esa es como una presentación general, ¿no? Pero en realidad lo que queremos decir, bueno, el eje, como les mencioné al principio, son las diversas paradojas que tenemos. Nuestro país tiene cada año cientos de miles de rechazados a la educación superior, ¿no? Llámense las estatales o las universidades nacionales como el Politécnico, la UAM o la UNAM. Esta nota salió la semana pasada, ¿no? Donde se dice que México ha duplicado la cobertura en 20 años, y es cierto, ¿no? Hoy día ya tenemos una cobertura cerca del 38%. Sin embargo, para la región latinoamericana es incluso baja. Hay países como Colombia que tienen una cobertura del 52% en nivel licenciatura, también hay que quedar claro, pero son básicamente los que alimentan el posgrado. Hay muchas causas que pueden explicar esto, ¿no? Desde falta de recursos e incluso el mantenimiento dentro de los programas de licenciatura y eventualmente el egreso, pues son complicados, ¿no? Por la falta de recursos económicos. En este punto, que además esto no lo hice yo le presté a alguien mi texto, y una compañera que trabaja en una universidad estatal me hizo ver algo que yo no veo en la universidad, en la UNAM, ¿no? Donde pagamos 20 centavos al año, ¿no?
Y quizá eso nos tiene un sesgo a los que estudiamos en la UNAM, ¿no? Sin embargo, la mayor cantidad de estudiantes están en las estatales, ¿no? Y en las estatales existen cuotas de recuperación que son muy altas, ¿no? En comparación a los que estudiamos en la Ciudad de México. Estoy especialmente pensando en la UNAM, pero quizás se puede trasladar un poco al Politécnico y a la UAM, ¿no? No es claro cómo se estima esta cuota y por qué difiere tanto entre las universidades. Desde el costo de examen de admisión hay grandes diferencias. Tan solo el examen de este mismo de admisión en estados de la República ya va a costar más de 1,000 pesos, ¿no? Lo cual ya empieza a poner barreras sobre quién puede estudiar. Tampoco es claro cómo, evidentemente no es claro cómo se establece ese monto. Hay diferencias que se repiten en el costo de la titulación. Esta es una diapositiva que me robé de la revista del consumidor de la semana pasada. No se alcanza a ver, pero hay costos de titulación que rondan los 10,000 pesos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en la UAM cuesta 24 pesos graduarse. Hay unas diferencias brutales incluso en universidades públicas. Entonces, esto nos genera una paradoja sobre cuánta gente puede estudiar y cuánta gente puede egresar de la educación. Y una vez que egresas, pues ¿a qué vas, no? Este es un cheque de un compañero que se graduó el año pasado con mención honorífica de doctorado y a la quincena está ganando 713 pesos, a veces varía y llega a ganar como 900 pesos. Da una clase en la facultad de filosofía, me parece, y parece que ese es el destino, ¿no? que uno tiene cuando se gradúa. La siguiente, por favor. Algo que también me pareció patético es que el nuevo programa de López Obrador, de Jóvenes Construyendo el Futuro, que a mí me parece maravilloso porque se ha pensado para jóvenes que no tuvieron la oportunidad de estudiar más allá de la secundaria y de la preparatoria, pues en realidad también está aplicando gente que tiene una maestría, ¿no? Quizá un joven doctor de 29 años, que sí los hay, ¿no? Que son genios, también están aplicando este programa, ¿no? Ahí tenemos un problema, porque tenemos un problema en el diseño de esta política pública que a mí me parece muy bien, porque está pensada para jóvenes que no han tenido esa oportunidad de estudiar, pero no es posible que gente con un posgrado esté aplicando ese mismo programa. Debería de pensarse en políticas públicas que incluyan que sean diferenciados para incluir a estas personas que ya son altamente especializadas. Pero, claro, pues la siguiente. Hay preguntas que vienen, ¿no? ¿Por qué un joven doctor puede aceptar dar clases, ¿no? En una universidad pública, quizá la más importante de Latinoamérica, como es la UNAM, por $40 a la quincena? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una persona menor de 29 años con posgrado se inscribe en este programa social diseñado para jóvenes con menos preparación académica. ¿Por qué está el país así? Esa es una gran pregunta que pues, seguramente yo no tengo la respuesta y no sé si aquí la podemos construir. Esa es una de las cosas que me gustaría que se pusiera a pensar la gente que está diseñando la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología y que está reformando el artículo 3 con las 5 leyes que van a aplicar en el próximo periodo legislativo. Buscando datos y leyendo, encontré un estudio de un señor que trabaja en la Escuela Económica de Londres, la famosa London School of Economics, ¿no? Donde estudió Mick Jagger. Él hace una comparación bastante fuerte, ¿no? Él estudia tres sistemas académicos científicos, que es Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, y encuentra que hace una analogía con los cárteles de las drogas, ¿no? Los sistemas académicos científicos del mundo se parecen mucho a los cárteles de las drogas, y esto lo sustenta diciendo que los jóvenes son la carne de cañón que pueden apostar, que creen apostar a un futuro mejor y a una movilidad social muy grande, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Sino que la gente que tiene acceso a privilegios, a antigüedad, derechos sociales y eso, pues es un grupo muy pequeño. Y para llegar ahí, pues no necesariamente tienes que ser muy bueno, ¿no? Lo cual evidentemente es una evidente crítica a la meritocracia. La siguiente, por favor. Bueno, este era un punto acerca de más o menos la cantidad de graduados. Ya lo dijeron aquí, este es un documento de la OCDE. Justamente estamos graduando alrededor de 6,000 doctores de más o menos desde el año 2000. 6,000 doctores al año. Un país como Holanda también gradúa a 6,000 doctores al año. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Holanda es 15 veces más pequeño. No, perdón, 6 veces más pequeño. Entonces nos estamos comparando con un paísito chiquitito que tiene muy poca costa, muy pocos recursos, ¿no? Y sin embargo estamos también generando un montón de doctores, ¿no? Y esa es otra de las paradojas que quiero mostrar en la página siguiente. Este es un documento que sacó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por si no lo sabían, hace diversos diagnósticos de cómo está la ciencia en el país.
y nos muestra una gráfica de cómo ha ido creciendo la cantidad de miembros del SNI. Llega hasta el 2016 y en el 2016 más o menos eran 26,000 integrantes del SNI. Sin embargo, en la página siguiente de su mismo informe tiene una gráfica de cómo ha caído, ahí déjala ahí, por favor, sube. Cómo ha caído la cantidad que invierte el sistema en cada investigador, ¿no? Es decir, sí, está creciendo el sistema científico, sí, bueno, poquito crece, pero la cantidad de recursos que tienen esos científicos cae cada año. Me gustaría conocer, por ejemplo, cómo cayó para el 2017, que se recortó el 25% de presupuesto de CONACYT, cómo cayó en el 2018 y cómo está cayendo en el 2019, ¿no? Es decir, pues las paradojas sí, pueden continuar, ¿no? Hablando sobre los recambios generacionales y quién hace la investigación, encontré estos datos en esta página de estadísticas.unam.mx. En la gráfica de su lado derecho, tenemos el número de profesores académicos e investigadores que tiene contratados la UNAM desde el año 2000. La de abajo, la última de hasta abajo, la línea roja, es cómo ha crecido la planta de académicos desde el año 2000 hasta el 2019, es decir, prácticamente 20 años y se ha mantenido plana, ¿no? Haciendo números redondos, son alrededor de 500 nuevas plazas, ¿no? Si cada año estamos titulando 6,000 doctores, pues hay ahí una diferencia brutal, ¿no? Y estamos hablando de la universidad más grande, la que tiene más capacidad, pero quizá eso se puede trasladar a la mayoría de las universidades y centros de investigación. Por otro lado, casi no se alcanza a notar, pero la línea amarilla es la cantidad de los profesores por horas que son como mi compañero, que es doctor, ¿no?, en sociología. En el año 2000 contrataron alrededor de 22,000 personas para hacer este trabajo de dar clases por hora. Hoy en día están contratando alrededor de 32,000 personas, o sea, se ha crecido casi 10,000 el número de personas que tiene que dar clases por hora y no necesariamente hacer investigación, lo cual también nos trae un gran problema. Pues el siguiente. Esta es otra gráfica que resume un poco lo que decían acerca de la migración. Estos son datos del doctor Raúl Delgado Weiss. Él es catedrático UNESCO, trabaja en la Universidad Autónoma de Zacatecas y en el 2015 sacó un artículo donde hace un estudio de cómo está la migración justamente de personas altamente calificadas. Él calcula que para 2015 que había 250,000 personas con doctorado viviendo y trabajando en Estados Unidos. Haciendo una exageración, eso es 10 veces el tamaño del SNI. O sea, si quisiéramos traer a todas esas personas de regreso, pues tendríamos que crecer el SNI 10 veces, lo cual evidentemente es imposible. Si ven también cómo está la gráfica, a partir del 2010 esa migración se dispara. No, estamos graduando un montón de doctores que no se están quedando en México y la migración es la única opción. En otras palabras, que a mí me parece patético y triste y es una de las paradojas que a mí me molestan mucho, es que así como expulsamos a cientos de miles de personas con baja preparación académica, que les llamamos braceros, hacia Estados Unidos, migrantes sin papeles, también estamos expulsando a las personas más altamente calificadas de este país, ¿no? Claro, migrantes con papeles, a veces con complicaciones, como dices, ¿no?, que el consulado no ubica que es un postdoctorado, ¿no? El siguiente, por favor. La semana pasada también, y es otro ejemplo de las paradojas, la semana pasada el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM presentó su informe y nos dice que el 70% de los investigadores de ese instituto son personas mayores de 60 años, ¿no? La cuarta parte se concentra en personas mayores de 70 años. La menor parte de los investigadores son los investigadores jóvenes, los que tienen menos de 40 años. Digo, quizá es un pequeño botón de muestra de cómo está el sistema científico mexicano, ¿no? ¿Está envejecido? Sí. Y el recambio generacional no se ve pronto. La siguiente, por favor. Nos preguntamos dónde están o por qué no hay esas plazas. Bueno, desde el año 2000 tenemos 27 centros de investigación CONACYT. Llevamos 3 administraciones federales, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, y no se ha construido un nuevo centro de investigación público de CONACYT. Digo, creo que es una de las explicaciones por cuáles no hay plazas, ¿no? ¿Puedes darle la siguiente? Este es uno de los proyectos estrella que promociona mucha gente, sobre todo la élite científica, ¿no?, que es una fuente de luz de sincrotrón, una especie de acelerador de partículas, el cual podría emplear biólogos, químicos, físicos, matemáticos, computólogos, ¿no?, por ejemplo. Es uno de esos grandes proyectos, estos de Big Science. Desde el año 2004 yo he visto notas que ya lo tenían en mente y que lo están practicando. Hoy día no hay un solo peso para este proyecto, ¿no? Es el tipo de proyectos que uno quisiera que existieran en este país y no resultan porque nadie les pone un peso, ¿no? Y donde uno pensaría que uno ahí tendría su destino como trabajador científico. La que sigue, por favor. En el 2017, justo en esas protestas que hicimos para
tratar de evitar o que el gobierno reconsiderara los recortes a las becas, hicimos ferias de ciencia, ¿no? Y ahí me di cuenta de algo, pues es algo que han hecho también los científicos españoles, que si uno no tiene espacios en la academia, en la investigación, pues uno puede hacer divulgación de la ciencia. Y hacer divulgación de la ciencia es algo súper importante, digo, por primera vez y después de más de 30 años de que México ratificó el derecho a la ciencia y los tratados internacionales, se elevó este año el derecho a la ciencia a la Constitución. Y sin embargo, no hay una discusión fuerte entre los académicos de qué significa eso y para qué es, ¿no? La difusión, la comunicación, la divulgación y la apropiación social del conocimiento son actividades que también realizan los científicos, son las puertas a las cuales la gran mayoría de la población se entera o conoce un poco del quehacer científico a nivel nacional o internacional. Sin embargo, es una actividad que se reconoce mejor socialmente que dentro de la comunidad académica. En términos generales y por malos entendimientos, se cree que no es un trabajo relevante, aunque sea una de las 3 tareas fundamentales de cualquier universidad: docencia, investigación y difusión. Un trabajo arbitrado reciente muestra que a los investigadores miembros del SNI les importa poco la divulgación. Por cierto, muy poco a los SNI 3, y a los que les importa, en su mayoría jóvenes, no saben cómo hacerlo o lo hacen de manera deficiente o como un pasatiempo. Reconocen que no es premiado por el actual sistema y por lo tanto es una actividad que se deja como dominguera, ¿no? La cual los divulgadores nos molesta mucho. No quiero decir que todos los investigadores tengan que ser divulgadores, ¿no? Así como tampoco todos los investigadores tienen que ser vendedores de su trabajo o innovadores, no. O sea, tendría que haber una diversidad, sino que se reconozca que también se requiere cierta especialidad y experiencia para realizar divulgación. Por tanto, debería ser reconocida, más aún si se hace de manera constante y bien hecha. Algo que quizás es vital y que sepa la comunidad ahora, ya que justamente el artículo 3 menciona el derecho a la ciencia y a disfrutar de los beneficios que de ella se deriven, es que es un derecho humano que estamos elevando a rango constitucional, pero que veo el riesgo de que se convierta en letra muerta, dado que por lo que he notado en la Academia Mexicana de Ciencias, en el CONACYT, en el Foro Consultivo, en las universidades, en muchas instancias culturales y académicas de este país, no existe un debate serio ni claridad en lo que significa, mucho menos las implicaciones que tendría. Un ejemplo claro lo tenemos en el foro que organizó la semana pasada el CONACYT acerca del derecho a la ciencia, y donde nadie habló del derecho a la ciencia, hablaron de problemas de la Facultad de Derecho o del Instituto de Investigaciones Jurídicas o de los problemas entre ellos, entre esa élite, pero nada relevante acerca del derecho a la ciencia. Ojalá se discutieran puntos acerca de cómo mejorar el acceso al conocimiento en términos generales y de parte de las minorías, los grupos vulnerables o discriminados. Por supuesto, hacer ciencia sin ningún tipo de discriminación, desde el color de piel hasta el origen social o el género. Participación en temas científicos aún sin ser especialistas, como ciencia ciudadana o observatorios ciudadanos. Diseño, pertinencia y validez en el diseño de políticas públicas. Y fomento, libertad y cooperación en la investigación. Ya para terminar, a manera de conclusión, quiero expresar que la comunidad científica es más amplia que solo la burocracia que ha estado en los puestos de dirección de institutos, foros o academias. Existimos los estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, los postdoctorados, las cátedras CONACYT, los divulgadores, los técnicos académicos, los investigadores asociados, los profesores de asignatura, los ayudantes de investigación y desde luego los miles de migrantes, a los que no se les toma en cuenta, pero son la gran fuerza laboral. Como en muchos otros sectores y organizaciones, dígase sindicatos, partidos, medios de comunicación, gobiernos, agencias de seguridad, el resto de la sociedad está pidiendo una renovación del sector científico-académico. Las encuestas confían en los científicos, pero esa confianza no es gratuita ni es eterna, menos ahora. Ojalá los burócratas de la ciencia que han estado por muchos años ocupando los puestos de dirección tuvieran la suficiente inteligencia para ser empáticos con los miembros más jóvenes y no privilegiados que hacemos ciencia, así como incluir una autocrítica en sus formas de quehacer científico que han dirigido por décadas y que hoy día, a la luz de los datos cienciométricos que ustedes me digan, pues no han tenido los mejores resultados. Ojalá cambien las cosas y por eso, puedes bajar la última presión, con un grupo de compañeros estamos impulsando algo que vamos a llamar la Academia Mexicana de Científicos Precarios, porque no tenemos cabida en los foros consultivos, en la Academia Mexicana de Ciencias y en las diversas academias o recintos culturales que actualmente están. Si no se renuevan, pues yo creo que esa va a ser la opción. Muchas gracias. Pasamos a una pequeña ronda de preguntas, unas 5. Bueno, yo ya había hablado al rato, entonces hace un momento, entonces ya no me voy a presentar, pero hace un momento en la mañana
hablaban un poco de la difícil situación que enfrentan los SNI 3. Yo francamente cuando veo a un SNI 3 sí digo, qué triste vida la de un SNI 3, tener que pasar una semana y media llenando el CBU y publicando o muriendo, debe ser muy, muy, muy difícil. Pero platicando con Edgar justamente bueno, de hecho ya años, nuestras charlas últimamente se han vuelto muy orwellianas. Y estaba como esta famosa frase de todos somos iguales. Bueno, todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta mesa de precariedad del científico joven es particularmente relevante en este momento, porque sí necesitamos darnos cuenta que hay un gradiente de precariedad. Todos somos precarios, pero claramente no somos precarios de las mismas formas. Y lo que hace Edgar al final, un poco hacer el llamado a la empatía, creo que es muy relevante en este momento. Sí necesitamos que aquellos investigadores más grandes que ustedes, yo realmente no me considero investigador, sean más empáticos con ustedes, pero creo que también a nosotros nos toca pensar cuál es el mundo que le vamos a dejar, cuál es la ciencia que le vamos a dejar a los chicos que están entrando ahorita en las licenciaturas y a los que permanentemente les están diciendo que es importante que se piensen como científicos y como innovadores. O sea, este echaleganismo es algo muy, muy, muy arraigado en la sociedad mexicana y deberíamos de darnos cuenta de que es una total falacia. No basta con echarle ganas, toca organizarnos y toca cambiar las cosas para que nos vaya mejor a nosotros, pero también para que le vaya mejor a la gente que viene detrás de nosotros, ¿no? Entonces, agradecer las ponencias tan reveladoras que tuvieron en todas las mesas y particularmente en esta. Hola, buenas tardes. Yo soy Marta. Bueno, pues para mí la vida precaria no es vida. Si vemos a los egresados de doctorado, están dando clases, van y dan clases en la UNAM, van y dan clases en el Politécnico, van y dan clases en alguna de las FES. Entonces, ¿esto qué hace? Que el doctorado, bueno, la persona con doctorado, ahora se la pasa recorriendo la ciudad y el Estado de México dando clases para poder obtener un sueldo que es mediocre, porque tampoco al estar dando clases se tiene un sueldo más alto para los investigadores con doctorado que para los que tienen licenciatura solamente. Y ahí la incomodidad de las personas que tienen licenciatura de que entren los doctorados también, porque pues ahora podrían ganar mucha cancha también en las academias. Sin embargo, bueno, volvemos a la situación. Esta persona se la pasa todo el día viajando entre Ciudad y Estado de México, no puede ver a su familia, no tiene un horario de comida tampoco fijo, no tiene tiempo para ocio y si tiene tiempo no tiene dinero para ocio. Entonces, todas estas cosas hacen que los investigadores no son felices, o sea, no tienen dinero, no tienen nada que realmente les motive a seguir adelante. Bueno, sin embargo, estamos los apasionados, ¿no? Pero son cosas que sí deberían de estar contempladas en la política. Ya que habló el compañero acerca de divulgación, realmente es muy importante la divulgación aquí, ya que me ha tocado querer aprobación de algún proyecto de, tipo emprendimiento o cosas por el estilo relacionado con ciencia, y la verdad es que las personas no entienden las cosas científicas, no saben el beneficio que traería y lo desconocen totalmente. Entonces, si los políticos de nuestro país entendieran un poquito más de ciencia, tal vez también nos apoyarían más a los científicos. Buenas tardes, yo soy un próximo a egresar, tengo 28 años y voy a ser doctor. Y eso de qué va a pasar después del doctorado es algo que pues no me ha dejado dormir, es algo que pues la verdad hacer un doctorado no es vida, es algo que yo no le recomiendo a un chavo que vaya a salir de licenciatura.
ni maestría ni doctorado. Ahora, ¿por qué eso? Los chavos que vienen detrás de nosotros, como dice el compañero, no quieren ser científicos, no como nosotros. Ellos quieren poner sus empresas, ellos quieren hacer ciencia a su modo, no pidiendo apoyos a instituciones, sino buscando y aventurándose en otros países a pedir venture capitals. Yo creo que más allá de pensar en trabajadores científicos, nuestra generación deberíamos pensarnos como emprendedores científicos, como científicos emprendedores. Yo no estoy dispuesto a esperarme a que el gobierno haga algo, mientras que nosotros, mientras los que vayan a venir acá atrás, vayan a tener que dedicarse a un Uber, porque he conocido muchos compañeros, porque no encuentran otra. O sea, esto es sobrevivir o dedicarse a tu pasión, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando del otro lado, no? ¿Qué está pasando con la gente que está desempleada? Pues está pensando en, oye, ¿cómo lo hago para aprender finanzas? ¿Cómo lo hago para aprender otras cosas que a mí me permitan crear mi propio changarrito, ¿no? O sea, de plano, voy a ser divulgador científico, voy a vender llaveros de ADNs, ¿no? O sea, cosas que tú dices, si no funciona el sistema, vamos a crear uno nuevo. Y eso es a lo que los exhorto. Si no funcionan las cosas, debemos de crearlas, debemos de salirnos de nuestro país, debemos de salirnos del puto laboratorio, porque si no lo hacemos, no vamos a cambiar esta mentalidad de que estamos atrapados en una esfera, de que las cosas son muy diferentes, de que tenemos que romper la burbuja académica. Gracias. Nada más, bueno, gracias por todas sus Por favor, si participaciones. puede ser breve, por favor. Sí. Estaba de acuerdo, sobre todo, o sea, algo que hay que recalcar, yo creo que es sobre todo para los jóvenes, o sea, ¿qué van a hacer los jóvenes? También hay que ver qué vamos a hacer los viejos. O sea, yo me considero, tengo 52 años y desde que entré a la licenciatura, mis profesores, digamos, lo que llamamos las grandes cacas, ahí estaban, ¿no? Tuve a los profesores, los cuales ahorita siguen estando. O sea, yo ya estoy cercana a la jubilación y sin embargo, todos los profesores ahí siguen, los mismos profesores, como dicen, están, ¿cuántos años? El promedio son 70 años, algunos ya están llegando a los 80 años y siguen ahí porque no quieren irse. ¿Por qué? Porque no hay condiciones, porque pierden, o sea, todos, como el salario no está integrado y depende de las becas y sobresueldos, cuando te vas, pues pierdes todo eso y te quedas con un salario, pues, mínimo. Entonces, también algo que tendríamos que pensar es para lograr un recambio, o sea, para poder lograr este recambio y dar espacio a los jóvenes, cualquiera que sea la definición de jóvenes, pues los viejos tendrían que dejar los espacios. Entonces, habría que buscar políticas para, pues, también promover que los viejos, pues, dejen los espacios, ¿no? Eso era a mí. Gracias. Una última y cerramos. Bueno, yo soy María del Carmen Maldonado Bernal, trabajo en el Hospital Infantil como investigadora y realmente me parece que este foro ha sido muy, muy bueno. Nos ha permitido reflexionar y creo que debemos aprovechar esta oportunidad para tratar de cambiar las cosas. No podemos darnos por vencidos, como he escuchado a los compañeros. Sí, la situación es muy triste y muy grave, sobre todo para los jóvenes y bueno, como dicen también para los adultos que no se pueden ir. Sin embargo, creo que este foro ha sido muy importante y a partir de aquí tenemos nosotros que hacer algo para modificar la situación actual. Y creo que tenemos esa posibilidad, tanto ustedes como jóvenes, como nosotros que estamos ya con un puesto bien remunerado o algunos no tan bueno, pero creo que este foro debe de ser el inicio para generar políticas y pautas que nos ayuden a modificar la situación, tanto de los jóvenes como de los adultos que no se pueden ir porque no tienen condiciones adecuadas para irse. Gracias.
Bueno, ya damos por terminado y pasamos a la mesa de respuestas. Bueno, nada más quisiera hacer algunas precisiones, que es un poco a partir de lo que hemos analizado y hemos venido trabajando como Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos. Me gusta mucho esto que decían, vamos quitándonos esa idea de que echándole ganas todo va a salir adelante automáticamente, porque justamente esto es un problema sociopolítico. O sea, estamos en un punto donde una generación ya sin hacer juicios de ningún tipo no pensó en un futuro y no pensó en crear una estructura distinta, y que hoy hay una generación que la estamos viviendo y que viene otra detrás. Creo que sería muy bueno que si alguien por voluntad propia dice mi vocación es ser emprendedor, adelante, pero el problema es que muchos no quisieran y más bien se ven obligados a este tipo de cosas, y es quitarle la responsabilidad al Estado, porque finalmente creo que así ha pasado, se ha transferido una responsabilidad del Estado, de las instituciones, de la creación de política pública a los individuos, y es cada quien que resuelva como pueda, en todo caso que se junte que forme su clan o que se junte con alguno ya establecido, y a partir de ahí sobreviva quien pueda. O sea, ese es el problema a veces de pensar que son soluciones individuales. Yo creo que lo que nos deja mucho este foro es visualizar que es un problema, y un problema grave, y que es un problema de política pública, y que tenemos que hacerlo juntos y organizados, que de lo contrario, pues esto se va a colapsar. Y que finalmente quisiera traer a colación, en noviembre hubo un foro donde creo que lo organizó justamente el Foro Consultivo, justo en esta misma sala, y fue un poco revelador, pero también nos habla, incluso nos lleva al terreno ético, donde algunos viejos investigadores ya consolidados, de los que siempre han tenido todos los privilegios, de repente decían, bueno, pero los jóvenes, ¿cómo se atreven a pensar que van a tener una plaza? Para ustedes ya no hay. Vuélvanse emprendedores, aprendan otras cosas, porque las plazas fueron para nosotros. Para algunos fue muy revelador, pero muy fuerte, porque fue decir, o sea, nos están diciendo, construimos un sistema científico inequitativo y así va a seguir, y no piensen. Entonces yo creo que aquí pues es el momento justo de llamar a la empatía, de llamar a la sensibilidad a estos grupos que, no sé si estén dispuestos, a lo mejor vamos a hacer un llamado en balde, pero bueno, hay que intentarlo, y yo creo que tener muy claro que es un asunto de política pública y un asunto común, no es un asunto individual. Bueno, eso nada más quisiera puntualizar.